Las imágenes que están viendo en sus pantallas corresponden al último video con vida de Sofía Delgado. Aunque no son del todo nítidas, cuando los padres de la niña las vieron no tuvieron dudas. La reconocieron de inmediato por las prendas que vestía el día que la vieron por última vez. Si bien su caso ocurrió en una pequeña localidad de Colombia, el horror se esparció no solamente en todo el país, sino también en todo un continente, que esperaba un milagro que nunca llegó. Si quieren saber todo lo que sucedió, quédense conmigo hasta el final del video. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Colombia, el de Sofía Delgado. Acompáñenme a ver todos los detalles. Antes de iniciar este video, quería comentarles que mi libro En el laberinto de sombra ya está disponible para ser comprado en la plataforma de Amazon. Cuenta con 2 versiones, la tapa blanda y también el ebook para que escojan la que más les guste. En el municipio de Candelaria, en el Valle del Cauca, en una zona muy rural, nació cerca del año 2012 Sofía Delgado Zúñiga, quien se convirtió en la única hija del matrimonio conformado por Cristian Andrés Delgado y Lady Zúñiga. Desde pequeña, Sofía fue una niña radiante, cariñosa y llena de vida. Creció en un ambiente lleno de amor, rodeada de la calidez de sus padres, sus abuelos, sus tíos y sus primos. Todos vivían muy cerca y compartían momentos de afecto y cercanía. A sus 12 años, Sofía ya cursaba el 5º grado en la escuela y según su maestra era una niña responsable y comprometida con sus estudios, que tenía un excelente desempeño académico. Destacaba también por su capacidad de liderazgo en el salón. Estaba siempre pendiente de que su grupo alcanzara buenos resultados y motivaba a sus compañeros a dar lo mejor de sí. De Sofía también se sabe que era profundamente unida a su familia, especialmente a su madre, de quien siempre estaba acompañada. Ella además tenía la costumbre de no estar con personas ajenas a su círculo familiar. Lady nunca se apartaba de ella, incluso a diario la dejaba en la escuela y la esperaba a la hora de salida. Un dato que tomó mucha relevancia sobre Sofía fue su profundo amor por sus animales, especialmente por su mascota, una perrita de nombre Molly. Sofía, según las personas que la conocieron, era educada y juiciosa, y también amaba patinar. Al final del día se ganaba el cariño de todos con su alegría y su gran corazón. Tenía una seguridad y confianza en sí misma muy buenas, pero también conservaba la inocencia propia de su edad. No tenía teléfono ni redes sociales, así que estaba creciendo en un ambiente muy tranquilo, lleno de juegos y también de muchas sonrisas. Así las cosas, llegamos al 29 de septiembre del año 2024, un domingo que comenzó como cualquier otro para la familia. Ese día Sofía y sus padres fueron hasta la casa de la abuela paterna de Sofía. Allí almorzaron. No solamente estuvieron ellos, sino también había otros familiares. Todos habían decidido pasar en familia ese domingo, y las cosas al principio iban muy bien. Se rieron, contaron anécdotas y pasaron ratos muy buenos juntos. Durante la tarde, la pequeña Sofía le comentó a su tía Catherine que el día anterior ella había bañado a su mascota y que producto de esto le había sobrado un poco de shampoo. Sofía se lo ofreció a su tía para que bañaran juntas a la perrita que ella tenía y que también estaba en la casa de su abuela. La tía aceptó y Sofía decidió ir hasta su casa ella sola. La familia estuvo muy tranquila y decidieron dejarla ir sola porque realmente era un recorrido muy corto. Era un viaje que de ida y vuelta no le tenía que tomar más de 5 minutos, así que pensaron que Sofía regresaría rápido y seguirían con la tarde muy felices. Pero esto no fue así. Sofía salió de la casa de su abuela y ya no regresó. Cuando pasaron 15 minutos, la familia comenzó a impacientarse. Sofía nunca se quedaba hablando con gente, nunca se iba con extraños, y mucho menos dejaría a su familia en una reunión tan bonita para irse con amiguitos o con otras personas. Rápidamente el padre de la niña fue el primero en salir de la casa para irla a buscar. Tomó su motocicleta y llegó hasta su hogar. Aquí encontró la puerta cerrada. Él pensó que tal vez Sofía estaba dentro, creía que podía haber tenido algún accidente o que estaba buscando alguna otra cosa y se le había ido el tiempo. Pero cuando el hombre logró entrar, se dio cuenta que el shampoo de perro todavía estaba en el mismo sitio donde Sofía lo había dejado.
por lo cual él ya asumió que la niña nunca había llegado a la casa. Le había sucedido algo en el trayecto entre la casa de la abuela paterna y su propia casa. Tenían que averiguar qué había sido. Obviamente todo el mundo comenzó a movilizarse para buscar a la pequeña, y sus familiares fueron hasta las autoridades para poner una denuncia por desaparición. Al ser Sofía una menor de edad, esta denuncia se puso al instante, y las fuerzas del orden también comenzaron a buscarla. Según dieron a conocer los familiares, Sofía llevaba puesto un pantalón corto de color blanco y una blusa de color morado. Durante las primeras horas de la investigación no se obtuvieron grandes avances. Al día siguiente se pudo ver una cámara de seguridad que había captado a Sofía caminando. Esta última imagen no era muy clara, como ya vimos al inicio, pero sus padres, como ya les dije, la reconocieron de inmediato por la ropa que llevaba puesta. En medio de la incertidumbre, Lady, la madre de Sofía, le dijo a los policías que, según habían dicho unos vecinos, un automóvil blanco había estado transitando por la zona donde había desaparecido la niña. Esta información se convirtió rápidamente en una de las primeras pistas que siguieron las autoridades. También se desplegó un intenso operativo. Había más de 100 uniformados de distintas fuerzas buscando a Sofía. A la búsqueda también se sumaron la Secretaría de Gobierno de Candelaria y la Comisaría de Familia. Se realizaron operativos en extensas zonas del municipio, así como en sectores rurales. La búsqueda se intensificó en áreas de difícil acceso, donde se sobrevoló con avionetas ultraligeras, y también se emplearon tecnologías avanzadas como los drones, esto para ampliar el rango de exploración. En los días siguientes, mientras la búsqueda se intensificaba, se agudizaba evidentemente el dolor de la familia. El caso conmocionó a toda la comunidad, y el eco de la ausencia de Sofía se esparció por todo el país, y no solamente por todo el país, sino por toda Latinoamérica, tocando corazones y despertando una creciente preocupación. Que la tenga, que se ponga la mano en el corazón. Estamos esperando a la niña que vuelva. Eso es todo lo que pedimos, que vuelva. Durante los primeros días de la investigación también, la madre de Sofía hizo un llamado público a las autoridades. También habló en distintos noticieros y en las redes sociales se hicieron virales los videos donde ella exigía justicia. Y además de eso también exigía celeridad y respuestas a las autoridades. No podía creer que ya hubiesen pasado muchas horas desde que su hija había desaparecido y no se tenía ningún avance en la investigación. La familia de Sofía era consciente que las primeras horas eran las más importantes y ellos querían que las autoridades buscaran hasta debajo de las piedras para encontrar a la pequeña. Ellos ya estaban haciendo su parte. Como familia estaban pegando carteles, buscando a través de las redes sociales y también en toda la comunidad. El padre de Sofía comentó que para él era una situación muy extraña. Ellos no tenían enemigos, nunca se habían peleado con nadie de su comunidad y mucho menos con las personas más cercanas. Además de eso, como ya les dije, Sofía no era una niña de irse con extraños. Era muy raro que ella tal vez se hubiese puesto a hablar con alguien que no conocía y se la hubiera llevado. Eso sí, para ese momento su padre tenía algo seguro. Su hija aún estaba con vida y seguramente alguien la tenía atrapada y ella estaba esperando que la rescataran. Pero como ninguna de las acciones dio resultados, la alcaldía de Candelaria y la gobernación del Valle del Cauca anunciaron recompensas millonarias. Inicialmente se ofrecieron 25 millones de pesos colombianos, lo que equivaldría a unos $6.250, y luego la cifra se aumentó a algo aproximado a $10.000. La alcaldesa del lugar estuvo presente también en las labores de búsqueda y pidió a la comunidad mantener la esperanza y continuar colaborando en la localización de Sofía. Ella confiaba en que pronto tendrían buenas noticias, pero estaba evidentemente preocupada. Instó a los ciudadanos a seguir apoyando los operativos. Se aferró a su fe y dijo que de la mano de Dios los esfuerzos darían una respuesta positiva. Pero la incertidumbre sobre lo que le había ocurrido a Sofía generó un profundo impacto en la comunidad. La angustia y el miedo se apoderaron de los vecinos, quienes en clamor por respuestas organizaron distintas manifestaciones exigiendo el regreso de la pequeña. Llevaron pancartas, llevaron velas y también decían algunas oraciones. Con esto recorrieron las calles, unidos con la esperanza de encontrarla y de exigir justicia. En paralelo, las fuerzas del orden siguieron las pocas pistas disponibles que tenían. Llevaron a cabo varios allanamientos e interrogaron a varios testigos en un intento desesperado por reconstruir lo que había sucedido. Con el paso de los días y sin rastro de Sofía, las autoridades comenzaron a inclinarse hacia una hipótesis aterradora:
La niña podría haber sido víctima de un hecho violento. Durante 19 días, los familiares y amigos de Sofía estuvieron presos de la incertidumbre. No sabían ya qué hacer ni cómo actuar. Las autoridades decían que estaban haciendo todo lo posible y estaban poniendo muchos elementos para poder encontrar a Sofía, pero simple y sencillamente todo este esfuerzo no daba sus frutos. Al final, gracias a las declaraciones de los testigos sobre el automóvil blanco, se realizaron algunos allanamientos, esto en 3 viviendas en concreto. En esas viviendas se habían encontrado rastros de sangre, pero en un primer momento nunca se dijo de quién era esta sangre o si era simplemente de una persona. También durante estos allanamientos se realizaron algunas capturas. Las personas capturadas fueron 2, Brian Snyder Campo Pillume, de 32 años, y su esposa Evelyn Juliet Rodas Patiño. Él era propietario junto a su pareja de una tienda de productos para mascotas ubicada en el mismo barrio donde vivía la familia de Sofía. Eran muy cercanos con la comunidad y aparentemente tenían una vida cotidiana, pero ocultaban un secreto que tras días de intensa búsqueda salió a la luz de la peor manera. La primera hipótesis de las autoridades apuntaba a que la pareja había participado en complicidad. Sin embargo, ante la creciente presión policial y la inminente implicación de su esposa en el caso, Brian finalmente cedió. En un intento desesperado por negociar, ofreció revelar la verdad, a cambio de que las autoridades liberaran a su mujer. Ante la falta de pruebas en su contra y la petición de Brian, horas después de su captura, Evelyn fue liberada, aunque continuó vinculada al caso. Así, el 17 de octubre, Brian finalmente rompió el silencio y reconoció ante las autoridades que había sido él quien se había llevado a Sofía, y dijo que le había quitado la vida con sus propias manos el mismo día que desapareció. Los detalles que contó Brian sobre el crimen fueron horribles. Él comentó que cuando Sofía iba caminando hacia su casa para traer el shampoo de perro, él de alguna manera logró que entrara a su tienda de mascotas. Recordemos que a la niña le gustaban mucho los animales, así que esto para él seguramente no fue difícil. Una vez que Sofía estuvo dentro de la tienda de mascotas, él cerró la puerta, y luego tuvieron un forcejeo donde él le pegó con una pala en la cabeza. En ese momento se dio cuenta que Sofía ya no tenía vida, y se asustó. Comentó que había dividido el cuerpo en 2 bolsas diferentes y luego de eso lo transportó hacia un campo de caña de azúcar. Lo ocultó entre los tallos más altos esperando que nadie lo viera. Evidentemente esto hizo que la gente se sintiera horrorizada. Brian dijo que él no había abusado sexualmente de Sofía, pero las autoridades querían esperar a ver el cuerpo para poder confirmar todos estos datos. Las autoridades también descubrieron que Brian tenía un historial criminal que no pasaba desapercibido. Según las autoridades, ya unos años antes había cometido un delito de abuso en contra de otra pequeña, pero fue dejado en libertad debido a una cláusula en las leyes colombianas conocida como vencimiento de términos, que de manera inexplicable permitió que se le protegiera. Luego de conocer los antecedentes de Brian y el mismo día que él dio su testimonio a las autoridades, el cuerpo de la pequeña fue encontrado entre bolsas en el sembradío de caña que él había dicho. Se trataba principalmente de material óseo, ya que como dijimos el cuerpo fue segmentado. Según algunas reseñas, en un intento espeluznante de borrar todo rastro, el hombre había intentado quemar a la pequeña, pero las condiciones climáticas no se lo habían permitido. En la zona actuaron integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, quienes realizaron las inspecciones correspondientes. Sin embargo, la presencia de los químicos utilizados en la siembra, la intervención de algunos animales como gallinas y zarigüeyas, y las intensas lluvias en la región dificultaron tanto el rescate como la posterior verificación de los restos. Además de eso, la escena ya estaba muy contaminada, por lo cual no pudieron recoger muchas pruebas. Unas horas después, mediante un examen de ADN, se confirmó en un 99,9% que los restos eran de Sofía. El hallazgo causó un profundo dolor en todos, en especial en su madre. Ella, después de tantos días, aún guardaba la esperanza de que Sofía estuviera con vida. Al ser informada de los hechos, expresó en un desgarrador llanto que no se imaginaba que su hija fuese víctima de un acto tan terrible. Con mucho dolor e impotencia, Lady habló sobre que las personas malas se ocultaban detrás de máscaras, que no tenían amor en el corazón y mucho menos temor de la presencia de Dios. Ella dijo que le pedía a Dios que se hiciera justicia sobre esta persona y que le cayera todo el peso de la ley. En nombre de mi hija Sofía, seguiré el legado para lo que estamos viviendo como familia.
no le toque a más familias y a más niños inocentes como mi niña. Le pido a Dios que Él esté haciendo justicia sobre las personas que están capturadas, que todo el peso de la ley caiga sobre ellos. Por su parte, el padre de Sofía se vio visiblemente afectado. Aún así, dio algunos comentarios a los medios de comunicación. Él dijo que Brian no era originario del municipio y que de hecho él y su esposa habían llegado hacía unos meses atrás. Relató con un tono lleno de incomodidad y aunque pasaba todos los días por el local, nunca llegaron a tratar con ellos. Los detalles del crimen se fueron conociendo poco a poco y estremecieron a todos los habitantes del país. Tras conocer el horror que había vivido Sofía y la manera en la que fue encontrada, evidentemente las reacciones de repudio no se hicieron esperar. Muchas personas calificaron el hecho como un doloroso suceso que se convertía en un recordatorio de la vulnerabilidad que enfrentaban las niñas, los niños y los adolescentes, calificando lo que había sucedido como una tragedia para todo el país. También se hizo un enérgico llamado a las autoridades y a la sociedad en general para redoblar esfuerzos y coordinar acciones para prevenir la violencia en contra de los más pequeños. También se subrayó que se debía actuar con firmeza para evitar que estos casos se repitieran. Por su parte, la gobernadora del Valle del Cauca aseguró que en Colombia urgía implementar la cadena perpetua para abusadores sexuales y criminales de menores. La mujer expresó sus palabras de pesar hacia la familia de Sofía, a quienes les garantizó que contra Brian caería todo el peso de la ley. Quiero expresar mi solidaridad con el corazón compungido a su mamá, a su papá, a su familia de esta niña que lamentablemente hoy no está con nosotros. Decirles que haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que los responsables o el responsable de este hecho sea castigado con todo el peso de la ley. Mientras tanto, en la comunidad, lo que hicieron muchas personas para canalizar su dolor y su rabia fue entrar a la casa de Brian y destruir su vivienda. Una turba enardecida compuesta por varios habitantes prendió fuego al lugar, que como dijimos también funcionaba como tienda de mascotas, y que era el mismo sitio donde le había quitado la vida a Sofía. Ante la situación que luego de unos minutos se salió de control, las autoridades se presentaron en el lugar y pidieron refuerzos para calmar los ánimos de todos. Había una creciente tensión y se decretó un toque de queda, que comenzó a las 9 de la noche y se extendió hasta las 5 de la mañana. El decreto prohibía la circulación de personas y vehículos durante las horas señaladas, y querían con esto contener la furia colectiva y evitar que la situación derivara en alteraciones al orden público. Durante este periodo se suspendieron actividades oficiales y se solicitó a la comunidad mantener la calma. Además, se reportó que en el municipio se aguardarían 3 días de duelo en memoria de Sofía. Con esto en mente, la noche del 18 de octubre, el dolor y la indignación se hicieron palpables en las calles. Familiares de la niña junto a decenas de personas se congregaron cerca de la vivienda vestidos de blanco. Sostenían velas, globos y algunas linternas. El silencio solo fue interrumpido por los sollozos y el clamor de justicia. Era una vigilia y un homenaje a la pequeña, además de un grito contra la impunidad y un recordatorio de que Sofía no sería olvidada. Unos días después, alrededor de 3.000 personas acompañaron el féretro de Sofía en su último adiós. La procesión avanzó lentamente hacia el cementerio, en un ambiente cargado de dolor y mucha rabia. El ataúd fue colocado sobre un camión de bomberos y avanzó entre una multitud vestida de blanco. A su paso, todas las personas pedían justicia. Mientras Sofía era llevada a su descanso final, su familia avanzaba entre las personas acompañados de las autoridades. Entre estas autoridades estaba la alcaldesa, quien había estado presente en todo el proceso. La madre de Sofía, que apenas se encontraba a fuerzas para hablar, aseguró que ningún niño debería pasar por algo así y que ninguna familia debía cargar con lo que ellos estaban sufriendo. Luego, al caer la tarde, los asistentes elevaron al cielo cientos de globos blancos en honor a Sofía, como si cada uno llevara consigo un mensaje de amor, despedida y justicia. Mientras el dolor de la despedida calaba en la comunidad, la justicia avanzaba. En una audiencia privada se le imputaron sus delitos a Brian, los cuales eran feminicidio agravado, secuestro simple y ocultamiento de pruebas, cargos que él aceptó sin ninguna resistencia. Aunque Brian ya había aceptado los hechos, la investigación no había terminado. El Instituto de Medicina Legal seguía analizando los detalles, buscando esclarecer si además de quitarle la vida a Sofía, él también había abusado de la pequeña,
ya que era una hipótesis que las autoridades no descartaban. La investigación que continuó reveló datos escalofriantes, no solamente sobre el hecho, sino también sobre el perfil de este hombre. A medida que se profundizaba, comenzaron a surgir inquietantes conexiones entre Brian y el nombre Sofía. Fue en un punto del caso que este factor comenzó a llamar poderosamente la atención, y es que, como les dije, Brian ya había estado involucrado en un crimen de abuso sexual, y la víctima tenía este mismo nombre. Pero algo que les heló la sangre fue descubrir que la hija de 2 años que Brian tenía con su esposa también compartía este nombre, Sofía. La información sugería un patrón de agresión centrado en que las niñas compartían el mismo nombre. Y es que unas horas antes de quitarle la vida a Sofía Delgado, Brian había intentado llevarse a otra niña con ese mismo nombre. Además de eso, otra niña del sector también relató que había intentado retenerla, ofreciéndole un collar para su mascota. Según el testimonio de la niña, que fue aterrador, ella también fue atraída hasta la tienda, pero cuando Brian estaba cerrando la persiana, su mascota se escapó, por lo cual el hombre salió corriendo para poder asegurarla, y esta niña pudo finalmente escapar y salir corriendo. Después de esto que pasó, y cuando empezaron a buscar a Sofía, la pequeña conectó todo y decidió contar a su familia lo que le había pasado, y fue su madre quien fue a poner la denuncia ante las autoridades. Más tarde, los investigadores enviaron la foto de Brian a esta familia y la niña lo reconoció al instante. Sin embargo, esta información no fue publicada. Las autoridades dijeron que no lo habían hecho en su momento para no entorpecer la investigación. Y es que finalmente, la declaración de esta niña sirvió muchísimo para dar con la captura de este hombre. Y si bien la investigación avanzó y Brian aceptó que él le había quitado la vida a Sofía, para la madre de la niña en el caso había muchas incongruencias. Una de estas era la liberación de la pareja de Brian, quien según las autoridades no presentaba pruebas que la vincularan directamente al crimen. En su incansable lucha por la justicia, Lady seguía enfrentando un abismo de incertidumbre y cada día que pasaba tenía más dolor y frustración. 19 días, sí. O sea, ese tipo se burló de todo el mundo, de policías, de fiscalía, de SIJIN, porque él dice que desde el primer día él mató a la niña y nosotros la buscamos por 19 días. Ella no creía en la versión de Brian y en su corazón estaba convencida de que él había abusado de ella. Además, desconfiaba profundamente del relato de cómo trasladó el cuerpo. No le parecía creíble que hubiese sacado las bolsas aquella tarde sin que su pareja se diera cuenta. Además de eso, Sofía era una niña muy alta para su edad. Primero, no creo porque Sofía era una niña alta para decir que la va a meter en un costal. Eso es algo incoherente. Yo como mamá no creo eso. Y segundo, que dice que la sacó por la tarde, tampoco, porque acá hubo mucho movimiento. Nosotros estuvimos buscando a la niña, o sea que eso tampoco lo creo yo, no creo lo que él está diciendo. Su corazón de madre le decía que Brian no había actuado solo. En su interior ella pensaba que había un cómplice y todas las piezas del rompecabezas no le encajaban. Pero al cierre de esta investigación que estamos haciendo en enero del año 2025, la pareja de Brian sigue sin estar directamente vinculada al caso de Sofía. Él ya está en prisión esperando que se den sus primeras audiencias que tendrán lugar este año 2025. Mientras estén dando todos los avances del juicio, nosotros les seguiremos trayendo las noticias de este caso. Y es que el caso de Sofía reavivó en Colombia un debate muy polémico sobre si se debería legislar la cadena perpetua para abusadores y criminales de niños, una medida que la Corte Constitucional anuló en el año 2021 y que ahora vuelve a estar sobre la mesa. Según un informe, entre enero y agosto de 2024, habían muerto en Colombia 374 niños producto de la violencia, lo cual reflejaba para ellos una creciente inseguridad. Ahora que saben qué sucedió con Sofía y todo lo que está pasando en su caso, díganme qué opinan. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el caso de hoy. Un caso muy impactante que dio mucho de qué hablar en su momento y que ahora podemos decir que está ya muy avanzado. Ya hay una persona en la cárcel que está esperando que inicie su proceso que comenzará en los próximos meses y nosotros pues evidentemente les llevaremos todas las actualizaciones. Todavía hay gente que cree que la pareja de Brian tuvo mucho que ver en el caso. Hay muchas personas que creen que él no pudo haber actuado solo y además de eso pues hay muchas hipótesis alrededor de lo que sucedió.
especialmente la que les comenté de que él solo atacaba a niñas con nombre de Sofía y que su propia hija tenía este nombre. Esto pareció como menos curioso a muchas personas, inclusive a las autoridades. Yo lo único que espero de este caso es que esta persona pase el resto de sus días en la cárcel. Es un peligro para la sociedad, es un peligro para las niñas, no tendría que estar libre. Ya había intentado abusar de otras niñas, ya había estado en la cárcel y fue liberado bajo una ley realmente absurda. Así que realmente esperemos que ahora, a pesar de que Sofía ya perdió la vida, él se quede en la cárcel y no le vuelva a hacer daño a ninguna niña más. Eso sería lo mejor. Aunque lo mejor hubiese sido que en 2018 lo dejaran en la cárcel, pero al final esto no sucedió y terminó cobrando la vida de una pequeña inocente. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Me pueden seguir en mis otras redes, aparezco como LesmaVR y allí también subo mucho contenido casi todos los días. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.